Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, continuando con ese pasaje del Evangelio que comentábamos antes, la Virgen responde con el Magnífica. Dice San José María en el Santo Rosario: la humildad de María se vierte en el Magnífica. Y más adelante dice en Forja: darse sinceramente a los demás es tal eficacia que Dios lo premia con una humildad llena de alegría. No, señor, el Papa está constantemente hablando de la humildad y de la unidad. Estamos hablando de unidad y paz, unidad y paz. Bueno, pues nosotros también podemos meditar ahora sobre lo que el Padre nos ha pedido, además de la intención mensual, ¿no? Que es la unidad y la paz. En ese libro ya antiguo de Federico Suárez, la Virgen, Nuestra Señora, comenta: es perfectamente comprensible la reacción de María ante el testimonio que el Espíritu Santo por Isabel le dio de su propia misión. Sin haber despegado los labios, sin haber dejado escapar la más ligera insinuación acerca de su gran secreto, oyó el testimonio de Isabel, que era como una confirmación de las palabras del ángel, una confirmación que ni deseaba ni había pedido. Ella no lo pedía, pero que recibió con íntima alegría, tanto por la fuente de donde provenía, que era su prima, por lo que significaba en orden a un reconocimiento del mensaje por parte de las criaturas. Como sabemos, bueno, sí, Isabel hace un reconocimiento no público, pero sí. En cambio, después ya en adelante vendrán los momentos, las distintas epifanías. Vendrá la epifanía de los pastores, vendrá la epifanía de los Reyes Magos, y ahí, bueno, se va remachando que este niño que ha nacido es el nacido Rey de los judíos. Pero María sigue teniendo muy claro su fe y no pidió pruebas. Y ella, llena de alegría, transportada de gozo, la Virgen rompió con el Magnífica. Y el Magnífica tiene varias partes. Ya sé, como han dicho algunos, que recoge textos del Antiguo Testamento o parecido al Antiguo Testamento, pero no por eso. Es una de las cosas que me llamó la atención cuando estaba viendo la serie esta, de Chosen, pues que aprenden de memoria textos del Antiguo Testamento. Bueno, los judíos aprendieron de memoria y siguen aprendiendo de memoria textos de la Biblia para ellos, ¿no? Que es pues la Torá, etcétera, 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 ¿no? Ellos siguen aprendiendo la ley y los profetas, con lo cual no es extraño, nada extraño que la Virgen aprendiese de memoria textos, y más ella todavía, textos del Antiguo Testamento, de la ley, de los profetas. Bueno, ¿y qué? No por eso la Virgen deja de utilizarlo, ¿no? También no olvidemos que la Virgen está sostenida, si quieres, en ese momento también por el Espíritu Santo. El problema siempre es que los hombres a veces no comprendemos que cuando Dios entra en la vida de los hombres, sobrepasa cualquier razonamiento, cualquier imaginación o cualquier, bueno, modo de pensar, ¿no? Por muy inteligente que seamos los hombres, por muy inteligente que seamos. Entonces ocurre que, bueno, que los hombres queremos
pues dirigir a Dios, ¿no? Dirigir a Dios. Y lo absurdo es eso, como si Dios fuese dirigible o digerible. Ya ha puesto a cambiar. Que estos días he visto noticias bastante tristes, desde como el gobernador de Quebec ha prohibido que en toda la Navidad se hable del nacimiento de Jesús. Dice, pero ¿cómo puedes prohibir eso? ¿Tú quién eres? No, porque eso va en contra de todo lo que sea la paz, que sea pues un pueblo abierto a todo. Pero bueno, eso está publicado, no lo estoy yo inventando. Bueno, pero ¿tú quién eres para prohibir que uno viva su fe, ¿no? Y que uno utilice en la Navidad, si es creyente, pues utilice una felicitación de Navidad que hable del nacimiento de Jesús. O que canten villancicos, vamos. O que canten villancicos. También he leído otro artículo en el que también la misma sintonía que este hombre, pero ya no es solamente en Canadá, sino en otros sitios, el elfo, ¿no? Aparecer ahí el elfo que hace trastadas, el elfo que no sé qué, el elfo no sé cuánto. Bueno, pues mira, primero, los elfos no existen. Segundo, no va a hacer trastadas. Tercero, déjate de tonterías y vamos a... Si quieres celebrar la Navidad, celébralo, pero no te inventes cosas, ¿no? No te inventes cosas. Es el problema siempre del orgullo del hombre que intenta él controlar lo que él quiere y por lo tanto controlar a los demás, claro. En cambio, la Virgen viene con ese cantoncillo del Magnífica, la humildad de María. Es asombrosa la facilidad y la sencillez con que la Virgen hace y dice lo que si lo meditamos se nos aparece para nuestro propio nivel complejo y arduo. Como ella llega mi alma glorifica al Señor, salió de mi espíritu, porque se ha fijado. Pero realmente ella llega al meollo de la cuestión. Si Isabel, movida por el Espíritu Santo, ensalza la fe de María, pues en Magnífica también nos habla de ese deseo de estar unidos a Dios. Por supuesto que ella habla de sí misma. He aquí que desde ahora me llamarán bienaventurada a todas las generaciones. Pues sí, ella habla de sí misma. Pero no por eso es orgullo, ni es vanidad, ni es pensar que ella es la mejor del mundo. Ella está hablando lo que Dios hace con nosotros, con el mundo, con la gente. Por lo tanto, reconocer la grandeza de Dios no es algo negativo, aunque la haga con los hombres, claro está. Aunque la haga con los hombres. Nos quedamos en tonterías de que sin milagritos, y cuando vemos una cosa grande, pues nos cuesta entenderlo. ¿Qué cabeza podía caber que una aldeana de Palestina, desconocida, y sin que ella se viera por venir de grandeza, proclamara solemnemente que iba a perdurar en la memoria de generaciones futuras hasta el fin del mundo? ¿Quién era ella? Nadie. Pero el Espíritu Santo es Dios. Y Dios sí penetra los siglos. Y fue Él quien puso en sus labios tal declaración, así como los motivos que la justificaban. El problema no es nuevo, Ya San Pablo habla de eso. En el choque del cristianismo con el mundo pagano. Pudo darse cuenta de una manera muy viva de vamos a decirlo claramente, de las monstruosidades a donde condujo la soberbia o la ceguera a aquellos orgullosos sabios del mundo antiguo. Cuando explica San Pablo el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, fuerza de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde está el sofista de este tiempo? ¿No ha convertido Dios en necedad a la sabiduría del mundo? Bueno, y a San Pablo y a San Pedro y a todos muchos primeros cristianos murieron mártires. Bueno, ¿y qué? Pero no por eso el cristianismo dejó de extenderse por todo el mundo. Y mira que han muerto mártires, ¿no? Pero bueno, necedad para unos, escándalo para otros, no creen. Pero para los llamados, judíos o griegos,
un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues esa es la realidad que tenemos nosotros y por eso tenemos que permanecer unidos al Papa y a toda la Iglesia, a pesar de nuestras debilidades y las debilidades que vemos en la Iglesia. Y debemos permanecer unidos al Padre y a todos los de la obra, a pesar de nuestras debilidades. Y alguna otra cosa que podemos ver que no nos cuadra. Pues lo rezamos, lo encomendamos, le pedimos al Señor, pues la sabiduría, ¿no? Como dice San Pablo. Yo también me presenté débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu. Para que vuestra fe, no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Señor, que tengamos muy claro eso, ¿no? Que a pesar de los siglos y de los siglos que quedan por vivir, la humanidad, que no sé cuántos son, pues seguiremos escuchando estas palabras de San Pablo. No sabiduría humana, sino manifestación y el poder del Espíritu, para que nos podamos en el poder de Dios. Y por eso, pues no nos desanimamos, no desesperamos, no pensamos que las cosas pues van a cambiar, que no salen, que se dejan de salir, que si, bueno, pues habría que intentar cambiar esto, lo otro, bueno, lo que quieras, ¿no? Estas cosas ya las hemos visto a lo largo de los siglos. Bueno, es que estoy pensando ahora mismo en los que quisieron cambiar el cristianismo a lo largo de los siglos, ¿no? Y cómo pues van desapareciendo. Y no solamente desaparecieron en los primeros siglos, por ejemplo, los arrianos, sino que también van desapareciendo ahora otros que se separan del árbol que es la Iglesia. De vez en cuando el demonio pues hace de las suyas e introduce no solamente pues ramas que después terminan desgajándose, sino enemigos de la Iglesia. No quiero nombrar a nadie, pero la realidad es esa, ¿no? Que lo comprobamos. Como hay tantas personas que siguiendo, entre comillas, a un Dios, pues atacan. Nosotros, como dice San Pablo, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no está sujeto al juicio de nadie. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para poder instruirlo? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y es lo que queremos hacer, Señor. Acudir a ti. Y que tú nos dejes iluminar. Que tú nos dejes ver las cosas. Como las ves tú. Porque siempre insisto, la fe no es creer en Dios, sino creer a Dios. Después ver las cosas como Dios las ve. En la carta de don Álvaro, del 2 de febrero de 1979, ¿os acordáis de esos años marianos? Comenta la humildad de nuestra madre. Mirad a la doncella de Nazaret, convencida de su pequeñez. Nada la distrae de Dios. Mantiene su corazón en vela, pronta en cada momento a alabar y adorar a quien desde la eternidad la ha mirado con predilección y la ha escogido para una misión excelsa. Su alma se vuelca en un cántico de alabanza. Magnifica anima mea Dominum. Y dice don Álvaro, la decisión de perseverar con nuestra madre en recogimiento de adoración y de acción de gracias exige que nos empeñemos en grabar en el alma la gran lección de humildad que fluye de la vida entera de María Santísima. Solo quien adquiere el pleno conocimiento de su nada se vuelve idóneo para adorar a Dios, porque los que se llenan de sí mismos acaban adorando al propio Dios o el falso Dios que fabrican sus pasiones. Ese seréis como dioses que todos recordamos del demonio ante Adán y Eva, pues se opone la humildad de María.
Y ahora, explica don Álvaro, comprendéis ahora más aún ese clamor continuo de mi corazón con la invitación a la lucha tenaz para ser humildes. Hijos míos, no os dejéis ganar con el paso del tiempo, dice, está citando a nuestro Padre, por ese falseamiento de la verdad sobre uno mismo, con que nos ataca la soberbia. Bueno, Satanás no entiende a Dios. Dice nuestro Padre, el demonio quizás esperaba una entrada triunfante del Hijo de Dios en el mundo, y no fue así. Entró por la puerta de la humildad. María y humildemente vivió con su madre y con José, y más tarde con sus discípulos. El demonio intentaba rebajar a Cristo con las tentaciones, con la desesperación, con la humillación de la flagelación. Tengo aquí delante un libro que está hablando de las llagas, por sus llagas somos curados, de un tal Thomas Joaquin, que está muy bien, es pequeñito, pero está muy bien. Y está hablando también, entre otras cosas, del demonio, ¿no? De cómo el demonio no entiende por qué, cómo Jesús se deja humillar por la flagelación. Y aquí dice, propiamente hablando, la bofetada del guardia no es una llaga, pero pues no implica lesión. La primera de la llaga de Jesús es la causada por la flagelación. El evangelista de Juan evoca este episodio de manera muy sobria. Pero los archivos históricos, unidos a la evidencia de la Sábana Santa de Turín, revelan la intensidad de la violencia que se abatió sobre Jesús. Los soldados romanos se encanizaron con él. Y explica aquí, el azote romano, llamado fragum, era un instrumento cruel, compuesto de correas, como bien sabemos, ¿no? Todo esto. Y entonces, en esta manifestación exterior de humillación, el demonio no lo entiende. Es más, quiere humillarle también a él. Quiere humillar a Cristo. Quiere humillarle. Quiere que se ensañen con Cristo. Quieren que, bueno, pues que baje la cabeza, que quede hecho un desastre, ¿no? Que quede hecho un desastre. Y explica eso, ¿no? Como el demonio, pues lo que quiere es que Cristo se humille. Como se burlan de Cristo en la flagelación. Aquí está vuestro rey, dice Pilatos. Y el demonio no entiende nada. Se ha calculado que la piel del hombre de la sábana había sido dañada unos 900 centímetros cuadrados. Y Jesús debió perder mucha sangre. Por eso, Señor, tú nos enseñas también la puerta de la humildad, ¿verdad? Y la humildad lleva a la unidad y a la paz. En cambio, la soberbia lleva a la desunión y a inquietud y a la tristeza. A la tristeza. En la carta que escribió nuestro Padre, con fecha primera, del 24 de marzo del 31, explicaba, alta es la meta a la que Jesús nos llama, inasequible hasta el fin mismo del camino de la vida. Siempre se puede tender a más, y el que no avanza retrocede, el que no crece mengua. Los que me comen, se leen en el Eclesiástico, aún tendrán hambre, y los que me beben, aún tendrá sed. Son palabras del Eclesiástico. Y añade nuestro Padre esa carta. Además, no podemos olvidar que llevamos en nosotros mismos un principio de oposición, de resistencia a la gracia. Las heridas del pecado original, quizá enconadas por nuestros pecados personales, se opondrán a tu hambre de santidad. Esta frase la recordamos todos muy bien. Se opondrán a tu hambre de santidad, hijo mío, en primer lugar la pereza, que es el primer frente en el que hay que luchar. Después la rebeldía, el no querer llevar sobre los hombros el yugo suave de Cristo. Un afán loco no de libertad santa, sino de libertinaje. La sensualidad y en todo momento, más solapadamente conforme pasan los años, la soberbia. Y después toda una reata de malas inclinaciones, porque nuestras miserias no vienen nunca solas.
a los chavales de primera comunión, cuando intento explicarles lo que son los pecados capitales, pues no sé cómo hacerlo, ¿no? Te hablo de las capitales de los países, estas cosas, para que vean que es importante, que son gordos, y todo me dice, bueno, entonces pecado mortal. Y digo, bueno, pues sí, pero tampoco llego a más, ¿no? Porque ya llegaremos con el tiempo. Ahora tienen 8 años y todavía los pobres pues no están para muchas explicaciones, pero bueno, ¿cómo sabemos que de esos pecados cuelgan otros? Cuelgan otros. Bueno, Señor, te pedimos que nos ayudes a no conformarnos, a no justificarnos, a no ir diciendo, bueno, yo ya he pasado mucho tiempo, ya no voy a tener esos problemas, ya no voy a tener esas dificultades, yo ya tengo mucha experiencia. Es bonito lo que el Papa respondió, volviendo en el avión del Líbano. Los periodistas le preguntaron, después ya le preguntan, cuando sale de Castel Gandolfo, toda la semana, después de estar allí un día escribiendo, descansando y también haciendo otras cosas, pues le preguntaron otra vez, pero bueno. Volviendo del Líbano, decía el Papa, en cuanto al cónclave en sí, creo firmemente en el secreto del cónclave, porque la que le preguntaba era alguien que había publicado un libro donde salían cosas del cónclave. Y el Papa, que se las sabe todas, pues dijo, aunque sé que ha habido entrevistas públicas en las que se han revelado algunas cosas, pero el Papa dice, creo firmemente en el secreto del cónclave, punto. Está dándole un pequeño caponcillo a algún cardenal. Y añade, el día antes de ser elegido, una periodista me abordó en la calle cuando iba a comer donde los agustinos, al otro lado de la calle, y me dijo, ¿qué le parece? Se ha convertido en uno de los candidatos. Y yo simplemente le respondí, todo está en las manos de Dios, y lo creo profundamente. Uno de ustedes, hay aquí un periodista alemán que me dijo el otro día, señálame un libro, aparte de San Agustín, que podamos leer para entender quién es Prevost. Se me ocurrieron varios, pero uno de ellos es un libro titulado La práctica de la presencia de Dios. Es un libro muy sencillo, escrito por alguien que ni siquiera da su apellido, el hermano Lorenzo. Lo leí hace muchos años, pero describe, por así decirlo, un tipo de oración y espiritualidad en la que uno simplemente entrega su vida al Señor y permite que Él lo guíe. Si quieren saber algo sobre mí, esa ha sido mi espiritualidad durante muchos años. En medio de grandes desafíos, viviendo en el Perú durante los años del terrorismo, siendo llamado a servir en lugares donde nunca pensé que sería enviado, confío en Dios y en ese mensaje es algo que comparto con todas las personas. Así que, ¿cómo fue? Me resigné al ver cómo iban las cosas y dije que eso se puede convertir en realidad. Respiré hondo y dije, aquí vamos, Señor, tú estás al mando y tú guías nuestro camino. Pues nada, eso es lo que hizo el Papa en el cónclave, en su oración personal, y con esa confianza en que Dios siempre está con nosotros. Y nosotros también tenemos que pensar lo mismo, ¿no? Que a pesar de las dificultades, a pesar del ambiente, a pesar de las cosas que podamos ver, incluso que alguien revela cosas del cónclave, como ha explicado el Papa directamente, lo estoy inventando yo, pues eso. También que nosotros sepamos acudir de ese modo a Dios con esa confianza y decir, Señor, confío en ti, me apoyo en ti, y tú, pues haz lo que tú quieras. Tú estás al mando y tú guías nuestro camino. Comprenderlo, quererlo, pedirlo, apoyarnos en el Señor de ese modo. Nuestro Padre, en aquella carta que te decía antes del año 31, dice, continúa, decid conmigo, Señor, sí, con la ayuda de nuestra Madre del Cielo seremos fieles, seremos humildes y no nos olvidaremos nunca de que tenemos los pies de barro, de que todo lo que en nosotros brilla es tuyo. Es gracia, es esa divinización que nos das porque quieres, porque eres bueno. Confitemini domino curiam bonus. Alabad al Señor porque es bueno. Pues terminamos acudiendo a nuestra Madre del Cielo, como dice el Padre. Pedir la ayuda de nuestra Madre del Cielo.
Y le pedimos de verdad poner en sus manos, como lo ponemos siempre, ¿no? Nuestros días, nuestra vida, que ella nos acompañe y que sea lo que Dios quiera. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.